Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. En 1897 arriba el cinematógrafo a Bolivia y se realizan las primeras proyecciones en el local del Teatro Municipal de La Paz. En 1904 se hacen las primeras filmaciones realizadas en Bolivia y el título del primer film nacional habría sido Retrato de personajes históricos y de actualidad, limitándose a justamente mostrar esas autoridades gubernamentales y otras personalidades de la época. Luego, en 1912, comienzan a trabajar Luis Castillo y Juan Goytisolo, a pesar de percibir todavía algunas dudas en torno a cuál de los dos realizadores pueden ser considerado el primer cineasta boliviano. Las primeras películas de Castillo eran las típicas vistas locales, vale decir, breves registros del acontecer cotidiano. Después de haber trabajado varios años en la Argentina, llega a Bolivia el cineasta de origen italiano Pedro Zambarino, otro de los pilares fundamentales del cine silente, y se crea la empresa cinematográfica boliviana, convertida luego en Bolivia Films. En 1925 se estrena Corazón Aymara, considerado el primer largometraje nacional realizado por Zambarino. Ese mismo año se filmó un largometraje cuya presentación en público fue impedida por la intervención de la censura. Esa obra de José María Velasco Maidana, titulada La profecía del lago, abordaba los amoríos de un pongo con la esposa del dueño de la hacienda. Semejante transgresión a las estructuras establecidas, impregnada de prejuicios raciales y sociales, no pudo ser digerida por los guardianes de la moral pública. Luego se estrena una obra del arqueólogo Arturo Poznański, riguroso investigador de las culturas precolombinas, la película titulada La gloria de la raza. En 1927, la sociedad boliviana se vio sacudida por un caso judicial de vasta repercusión, la condena y fusilamiento de Alfredo Jáuregui, hijo menor de una familia acusada del asesinato del expresidente General Pando. Era un cortometraje que se limitaba a mostrar las escenas de la ejecución misma. La Cinemateca Boliviana en los últimos años ha podido recuperar el film. Ese año se crea la productora Urania Films, encabezada por José María Velasco Maidana, autor en 1928 de los cortometrajes Amanecer Indio y Pedrín y Pituca. Durante la segunda mitad del año 29, Velasco Maidana se aboca a la realización de Guaraguara, cuyo título fundamental es parte de nuestro cine silente. Son los años previos al dramático estallido de la Guerra del Chaco, y de esa manera se filma Hacia la Gloria, con un argumento audaz para la época. El estallido de la confrontación entre Paraguay y Bolivia se convirtió pronto en un tema apetecido por los cineastas. Luis Basoberri, fotógrafo de profesión, se incorporó al ejército en tareas de aerofotogrametrista. Esto le permitió desplazarse por el escenario de la contienda fotografiando los hechos.
En 1947, Kenneth Watson, un norteamericano llegado a Bolivia, funda la productora Bolivia Films, donde hará sus primeras armas el mayor documentalista nacional de la época contemporánea, Jorge Ruiz. Luego, bajo la dirección de Alberto Perrín Pando, cooperado por Ruiz y Roca, se rueda la primera película boliviana en color, el cortometraje Donde nació un imperio. Un año después del 9 de abril del 52, se crea el Instituto Cinematográfico Boliviano. Fue este el único intento de apoyo estatal al cine. Dirigido inicialmente por Waldo Cerruto, el IBC debía servir de ente promotor al desarrollo. Lamentablemente, con el correr del tiempo, fue abandonando ese objetivo inicial para reducirse a ser una agencia de propaganda gubernamental. Hombres, mujeres y niños agitan banderas en un gesto compacto de júbilo. En 1953, Jorge Ruiz rodó Vuelve Sebastiana, cortometraje que en una reciente encuesta entre críticos, cineastas y otras personas vinculadas a la actividad, fue elegida como la película más importante de la historia del cine boliviano. El 54, Ruiz intenta realizar el primer largometraje sonoro en color. Debía llamarse Detrás de los Andes, y en el proyecto participaron Gonzalo Sánchez de Lozada, fundador de la productora, Hugo Roncal, que aquí aparecía como protagonista y luego se convertiría en realizador de documentales. Diversos problemas de producción impidieron concluir el proyecto, que se terminó muchos años después. Sin embargo, Telecine produjo después de algunos importantes documentales como Juanita sabe leer, un poquito de diversificación económica y La Vertiente. Pueblo de Ruzanabaque, ya es el momento de que el pueblo despierte para ir hacia el progreso. Este último, cuya trama cuenta el esfuerzo colectivo del pueblo de Ruzanabaque por construir su sistema de agua potable. En 1959 regresa a Bolivia, luego de estudiar en Chile, Jorge Sanginés, sin duda la figura central del cine boliviano contemporáneo y posteriormente nombre esencial del cine latinoamericano. Crea junto a Óscar Soria y Ricardo Rada el grupo Collasuyo. Sanginés y Soria nos darán una muestra de su talento con el cortometraje Revolución, donde en algo más de 10 minutos y sirviéndose únicamente de imágenes montadas con notoria sabiduría cinematográfica, ofrece una sinopsis perfecta de la historia del país, su miseria, el indoblegable espíritu popular y las represiones que se suceden sin pausa. Luego Sanginés filmaría Aiza y su primer largometraje, Ucamau, primera película en aymara. También filma Yahuarmalcu, primera película en quechua que denunciaba la masiva esterilización de mujeres campesinas por miembros del llamado Cuerpo de Paz. Al retornar del exilio, Sanginés y su compañera Beatriz Palacios afrontan el desafío de un largometraje documental concluido como Las banderas del amanecer. Está también El coraje del pueblo, obra que marcará una definitiva inflexión en la trayectoria filmográfica del realizador. Luego estrenó otra de sus obras capitales, La nación clandestina, que ganó el premio más importante del Festival de San Sebastián. Del mismo autor es también Para recibir el canto de los pájaros, el 95. Los hijos del último jardín, el 2004. E Insurgentes, el 2012. En 1969, el grupo Ucamau incorpora a Antonio Eguino para asumir las tareas de fotografía, su especialidad. Y ese mismo año llega a Bolivia Luis Espinal, sacerdote jesuita, quien se convertiría en animador fundamental de la cultura cinematográfica boliviana. Antonio Eguino comienza a recorrer su propio camino como realizador filmando el documental Basta, referido a la nacionalización de la GALF, y posteriormente estrena Chuquiago, retrato de la ciudad de La Paz a través de 4 historias que traducen el escalonamiento social de sus habitantes. Acá Chuquiago,
Camarcana, acañate que es castellano, parlañate aquí. Luego, en Amargo Mar, Eguino concreta su vieja aspiración de hacer una película referida a los acontecimientos de la Guerra del Pacífico. Amargo Mar se constituyó en la película más polémica de la historia del cine nacional. Luego estrenó Los Andes no creen en Dios. Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo. En 1976 se crea la Cinemateca Boliviana por iniciativa de Mario Mercado Vaca Guzmán en nombre de la Alcaldía de La Paz, Amalia de Gallardo y el padre Renzo Cota. Para dirigir la nueva entidad son designados Pedro Sus y Carlos Mesa. En 1979 Jorge Ruiz filma El clamor del silencio, dedicado a los 100 años del enclaustramiento marítimo. Es sin lugar a dudas el mejor trabajo de Ruiz. Otro documentalista es Hugo Boero Rojo, que presenta el documental El lago sagrado. En 1982, el viaje de un camionero originario de la zona occidental y su ayudante nacido en el oriente es utilizado para ir construyendo un cuadro geográfico y costumbrista del país desde Santa Cruz a La Paz. El film es de Paolo Agassi y se llama Mi socio. Luego Agassi nos deleitaría con Los hermanos Cartagena, El día que murió el silencio y El atraco. En 1990, Juan Miranda emprende en Santa Cruz el rodaje de su segundo largometraje, bajo el título de Los igualitarios. Jonás y la ballena rosada es la ópera prima de Juan Carlos Valdivia sobre la novela homónima de Volfango Montes Vanucci. Valdivia realizaría luego American Visa, Zona Sur e Ibi Marei, Tierra sin Mal. Ese año también vimos Cuestión de Fe, ese primer largometraje de Marcos Loaiza que introdujo ingredientes poco o nada utilizados hasta entonces, el humor y el suspenso. Loaiza, entre otras cintas, dirigió también Escrito en el agua, El corazón de Jesús y Las bellas durmientes. Ya en el siglo XXI aparecen directores como Rodrigo Bellot, con otra visión del cine, y nos ofrece, por ejemplo, Dependencia sexual, Quién mató a la llamita blanca y Perfidia. ¡Es un atraco! ¡Puro coño de mierda! ¡La peta o la vida! Está también Tomás Vascopé con El ascensor. Desde hace mucho tiempo las razas que conformaron nuestra patria boliviana, mezcla de quechuas, aymaras, chiquitanos, chiriguanos, moxos y otros, fue venerada con cantos y bailes, empleando diversos instrumentos en todos sus ritos. Una de las más importantes culturas indígenas fue Tiahuanacu, núcleo fundamental de la gran cultura colla aymara, con amplio conocimiento en la ejecución de instrumentos de viento y percusión. Tras la conquista de los españoles, junto a su idioma, religión y costumbres, llegaron los primeros instrumentos musicales, las trompetas, flautas y tambores. Mucho después, la guitarra y otros instrumentos de cuerda y teclado a través de los núcleos religiosos. Ya en la República se estrena el primer teatro de espectáculos en la ciudad de La Paz, la Sociedad Filarmónica luego en Sucre, la Escuela Militar de Música y el Conservatorio Nacional de Música. La música boliviana varía según la región. El sonido de la música andina, desde el frío altiplano, es adecuadamente persistente y lastimero, mientras que de los valles y el trópico es más cálida y alegre. Con su complemento de tradiciones instrumentales musicales, ofrece unos tonos más vibrantes y llenos de colorido. En el extremo oriental de las tierras bajas del norte de Bolivia, la influencia jesuita sobre el talento musical chiquitano, moxo y guaraní ha dejado un legado singular. Los jesuitas estimularon la educación y la difusión de la cultura de la época entre los pueblos de la región, que crearon instrumentos musicales de artesanía
y aprendieron e interpretaron la música barroca italiana, incluida la ópera. La música comercial en Bolivia es mucho más reciente y presenta un sinnúmero de exponentes en diferentes géneros musicales. En folclore se han destacado especialmente Alfredo Domínguez, el Trío Oriental, los Jairas, Calamarca, los Carcas, Gladys Moreno, Willy Alfaro, Nilo Soruco, los Andariegos, los Canarios del Chaco, Enriqueta Ulloa, Humberto Leitón, Juan Enrique Jurado, Esther Marisol, Yalo Cuellar, Negro Palma, Huáscar Aparicio, Gisela Santa Cruz, el Grupo Andino, Zulma Yugar, Sabia Andina, Chulpañán, Rumillachta, los Quipus, el Grupo Cultural Huara, Richari, los Masis y Yanapacuna, los Tutapuris, Norte Potosí, Maritza Donaire, Luzmila Carpio, entre muchos otros que han logrado mayor difusión. En el ámbito del rock, a partir de los 70, se empezó a cultivar en el país con la presencia de importantes grupos en la fusión como Huara, más allá con los Grillos, los Loving Darks, Climax y mucho más. Desde entonces el rock boliviano no ha hecho más que ir difundiendo hasta la consolidación de grupos como Track, Ameba, Los Cuervos, Llegas, Octavia, Alcohólica y Atajo. Actualmente se encuentran más de una centena de bandas de rock que cultivan variantes del género. Debido a la influencia de otros países vecinos, con los años el estilo cumbia ha ido ganando terreno y se ha hecho popular. Entre los grupos más conocidos están los Brothers, Miguel Orías, Conexión, PK2, Opus 440, Roca Sólida, Veneno, La Bamba, La Gota y otras que son muy importantes. Hablar del género de rap y el hip hop es hablar de una cultura musical que empieza a tomar fuerza en la década de los 90, influenciado sobre todo por grupos norteamericanos y mexicanos. Nace el rap social y real impulsado por algunos raperos, los cuales reivindican la cultura boliviana con fusiones afroamericanas o típicas de la región. Sin embargo, es una cultura que va en crecimiento con muy buenos aportes y nuevos raperos que dan lucha y encaran el futuro de esta cultura musical. Crónica, pasajes de nuestra historia.